El proyecto de la presa de Montegrande y la rehabilitación de Sabanayegua ha sido uno de los más cuestionados en los últimos 2 años. Ahora, casi un año después de haber solicitado el informe de la Contraloría General con respecto al contrato, logramos tener acceso al mismo, que revela la sobrevaluación y las severas limitaciones 4 días después de que el Senado le diera su bendición al contrato. Una única lectura bastó para que el Senado aprobara el contrato comercial para el estudio, diseño, construcción y gestión de financiamiento del proyecto múltiple de la presa de Montegrande y la rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua. El contrato, que sobrepasa los 354 millones de dólares, ha generado gran controversia y enfrentado a funcionarios. La razón, la sobrevaluación por unos 70 millones de dólares. Mi queja desde el principio fue que se iba a emprender sin diseño, sin presupuesto. El jurista marino Vinicio Castillo es presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción Administrativa. El presidente, en su deseo de dotar al sur y al país de una presa importantísima, yo pensé que cometió un error. Desde el año pasado ha habido críticas muy serias respecto a que este proceso se ha realizado sin el debido respeto de las leyes y sin la debida transparencia. Y el contrato llega al Senado de la República y nueva vez se aprueba. Cada vez que se presenta una obra importante para esta región, aparece buscándole algo para que no se haga. Dionis Sánchez, senador por Pedernales y miembro de la Comisión de Hacienda, que tuvo a su cargo la revisión del contrato en la Cámara Alta, defiende la obra. Que va a irrigar más de 400.000 tareas de tierras, que va a producir energía eléctrica, o sea, agua potable. Entonces, para nosotros es sumamente determinante. Yo sé la importancia de una presa así. Ahora, lo que también pienso en el país. Pienso en lo que va a pagar el país. El miércoles el Senado aprobó en primera lectura el contrato con la firma Andrade Gutiérrez Cervinca, a pesar de que un informe de la Contraloría General de la República con fecha del año pasado, en sus conclusiones, ponía de manifiesto que el presupuesto de la presa de Montegrande, revisado por la firma Jorge y Mustonen, resultó menor que el contratado en más de 44 millones de dólares, o sea, de más de 256 millones bajaba a poco más de 212, equivalente a un 17.3% del monto contratado en el caso de la presa. Para el proyecto de rehabilitación y complementación de la presa de Sabanayegua, la revisión resultó en una sobrevaluación de más de 25.6 millones de dólares, pasando de casi 98 millones a poco más de 72, lo que representa un 26.1% del valor contratado, o sea que el costo de la obra disminuiría de 354 millones de dólares a 284 millones. A nosotros, los miembros de la comisión, nos satisfizo mucho un adendum que se hizo producto de esas denuncias y de eso que presentó el doctor Marino Vinicio Castillo. Dicho adendum, según el legislador, sería la panacea para contrarrestar las denuncias. Hay un acuerdo que estudia los precios precisamente de lo que se había denunciado, donde el Estado Dominicano y la constructora están de acuerdo en revisar los precios, y todo lo que resulte en diferencia de eso va a ser entonces implementado en otras obras colaterales. En otras palabras, dice el adendum, si al concluir se determina que el presupuesto correspondiente resulta inferior al valor previsto y consignado a esta obra, se asignarán nuevas obras al contratista. Esa es la fatalidad nuestra. Nosotros tenemos constitucionalmente la supuesta garantía de que los contratos, como los préstamos, es decir, los préstamos, contratos de préstamo internacionales, van al Senado. ¿A qué van? Es un trámite. No se dedica el Senado a hacer un estudio, a considerar los pros, los contras.
y hacerle observación al Ejecutivo. Desde septiembre del 2008, Castillo advirtió en un memorándum dirigido al presidente de la República que la obra de Montegrande contaba con algunos estudios, pero no con el diseño definitivo. Algunos planos de carácter general, no hay un conjunto de los mismos. El ingeniero director del INDRI va a televisión después del primer Picasso y confiesa que no tiene diseño, que de aquí a diciembre, es decir, el diciembre pasado, se iba a hacer el diseño. Ay, no, eso yo no sé, a mí no me luce correcto. Esa revelación hecha el año pasado llegó 2 años después de que Castillo recomendara organizar fuera del INDRI una consulta con alguna firma nacional de prestigio para que hiciera la estimación y evaluación de los costos y de todas las características de la obra, y evitar así con ello que en la hora de una licitación puedan las firmas que participaran en ella hacer una especie de connivencia sobre los precios y con ello someter al Estado a obligaciones excesivas e indebidas. Yo no estoy justificando, vuelvo y reitero que el adendum a nosotros nos dio la satisfacción, los miembros de la comisión, nos dio la satisfacción de lo que era la sobrevaluación de la que se hablaba. El contrato otorgado grado a grado inicialmente, luego fue licitado bajo la presión de las denuncias. Sin embargo, dicha licitación generó un conflicto cuando la ingeniera Lourdes Martes se negó a firmar el acta de adjudicación, aduciendo que la misma tenía múltiples y gravísimos defectos, así como consagraba una situación abusiva en relación a los términos de los precios de las obras. En febrero del 2010, el informe denunció la diferencia de precios, que en 4 ejemplos específicos, el porcentaje se traducía en hasta 1.200% por encima del precio del mercado. Eso evidencia el nivel de irregularidades que tenía y que tuvo esta licitación. Durante una reunión en Palacio en la que estuvieron presentes, además del presidente Fernández, el consultor jurídico, el contralor general y el actual director del INDRI, Frank Rodríguez, este último sometió un documento que, según sus palabras, resumía los nuevos términos a los que se había podido llegar con motivo de la renegociación que había llevado a cabo con la compañía Andrade Gutiérrez. El presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción volvió a objetar la operación, por lo que el presidente Fernández ordenó que se le entregaran los informes preparados para la Contraloría. Yo le dije al ingeniero Rodríguez, el problema no es tanto el presupuesto final. El problema es que no tiene planos y no se ha hecho presupuesto, y haciéndolo sobre la marcha al país le puede costar 2 veces más cara. En el informe enviado al Poder Ejecutivo, Castillo sostiene que lo preparado por la Contraloría desnuda a la licitación no solo en cuanto a la iniquidad de los precios unitarios, sino también en cuanto al carácter peligrosamente improvisado e inseguro de la obra, ya que, según expresa, todo lo concerniente a control de inundaciones, beneficio de riego, acueducto y energía, hasta el momento en que se realiza esa experiencia, solo existen 6 planos. Esto fue descrito por los consultores contratados por la Contraloría como severas limitaciones. Además, contrasta con los planos existentes para la terminación de Sabanayegua, que son 154. Otra de las revelaciones que hace Castillo en su informe al presidente es que en el contrato firmado entre el INDRI y Andrade Gutiérrez Cervinca y la copia del modelo de contrato que debió ser firmado, que fue suministrado por el INDRI en el pliego de licitaciones, existen diferencias muy significativas, como por ejemplo los costos indirectos del contratista, que de acuerdo a la Comisión de Evaluación fueron 28%, pero con la introducción de una cláusula no prevista en el modelo de contrato del pliego, se incrementan los costos indirectos del contratista a 35%, y con esto se aumentan sus ganancias formales, algo que Castillo define como preocupante y sin precedentes. Pese al informe de la consulta que habla de que ese presupuesto, los precios están por encima de los patrones que ellos entendían. Se ordenó así, la presión social, políticamente se movió mucho, hubo muchos congresistas que entonces hicieron de eso una especie de bandera nacional. Lo que no queremos es que en base a eso, que sí fue y es real, se detenga la obra, se paralice la obra, se quede ahí la obra y jamás se haga la obra. Decimos las cosas, hacemos los emplazamientos,
pero los funcionarios se encargan de manejar su asunto y convencerla a la decisión política. El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, agregó que el tema ahora debe pasar a manos de la Cámara de Cuentas y la Dirección de Bienes y Contrataciones para ser investigado más a fondo. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, un placer estar con ustedes. Nos vemos nuevamente después de la novela. Pasen buenas.